Y nada más voy a poner un segundito otra vez el share screen para que se vea esto. Ahí está. Vamos para que se vea la introducción y ahora en un segundo arrancamos, pero ya estamos aquí presentes, siendo puntuales y ya tenemos 126 asistentes. Entonces, si bien lo que podemos hacer es para respetar la puntualidad de los que ya están aquí, vamos a arrancar, si te parece, Beatriz. Yo voy a dar una breve introducción y así doy tiempo de que sigan entrando los amigos de UNE. Per- Tengan muy buenas Perfecto. noches todos ustedes. Me da muchísimo gusto volverlos a saludar. Hoy tenemos el gran privilegio porque es nuestra cuarta sesión del ciclo de amigos de UNE México. Y el privilegio es porque además en este día tan especial tenemos y nos honra con su presencia nuestra buena amiga Beatriz Pajés. Hemos ido cubriendo varios aspectos de temas económicos, sociales y políticos en la serie de conferencias que hemos venido concatenando y hoy damos un paso más en avanzar con calidad y contundencia en la revisión de cuestiones de sumo valor y vigencia para la vida del país. Beatriz es una gran amiga y compañera de batallas importantes en muchos temas, incluyendo la defensa de derechos de minorías, el combate a abusos institucionales y la plena defensa del Estado de Derecho. Beatriz es una mujer comprometida como pocas con alzar la voz y no ser tolerante ante abusos en ninguna faceta de la vida nacional, con una agudeza poco común, articulación sofisticada y esa voz tan inconfundible con la que nos ha deleitado en estos editoriales que son muy esperados justamente entre viernes y sábado cuando sale publicado siempre. Esperamos con ansia ver ahí está por la hoja 5 o 6 está el editorial de Beatriz, que es un deleite leerlo y quizá aún más escucharte en esos videos que circulan por los chats de WhatsApp como en forma viral. Me ha tocado que yo lo mando y recibo 5 envíos adicionales con la importancia que tiene esas importantes disertaciones puntuales y siempre muy bien redactadas y repito con una voz inconfundible. Eh, en fin, Beatriz consolida justamente esa tan necesaria crítica a lo que la clase gubernamental realiza. Y esto no es algo reciente, dicho de paso. Ustedes sabrán efectivamente que Beatriz proviene de una larga familia donde el periodismo, donde la crítica, donde la contención ha sido una tradición. El hecho de que en este momento exista esa voz contestataria no es un tema coyuntural o momentáneo, repito, más bien es un tema de DNA, que como sabemos es un tema justamente de estirpe, de grandes escritores y opinadores de muchos años. Aunque Beatriz como figura pública no requiere mayor introducción, compartiré algunos datos básicos para que todos tengamos una mejor referencia y de sus datos, de sus actividades y de tantas cosas que hoy son tan importantes para tenerla como, insisto, nuestra gran invitada esta noche. Beatriz nació en Guadalajara, Jalisco, hija del legendario periodista José Pajés Yergo, y es quien fue fundador de las revistas semanales Hoy, Mañana y Siempre. Esta última justamente la que hoy tenemos, digamos, más presentes por estos editoriales a los que he hecho referencia. Beatriz estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Anáhuac, donde también ha impartido clases, parte de su docencia en esta institución. Ha trabajado como articulista y reportera de distintos medios nacionales. También ha sido conductora, reportera y editorialista en distintas cadenas como Canal 11, Televisa, Multivisión y Canal 40, hoy ADN 40. Como comentarista política en programas radiofónicos, ha participado en programas tan importantes como es la Mesa de Análisis de Batitlán, que en su momento fue conducida justamente por Broso. Ha entrevistado, y eso yo no lo tenía tan fresco, pero ha entrevistado personas claves en el contexto internacional. Eh, Algo de llamar la atención, justamente tuvo Beatriz la importante ocasión de entrevistar a Fidel Castro Ruz, ha entrevistado al Dalai Lama, a Boutros Ghali y a Jean-Bertrand Aristide, entre otras figuras públicas internacionales. Ha publicado cientos de artículos y dictado muchas conferencias en distintas universidades en todo el país.
En 2006 fue electa como diputada por el principio de representación proporcional, participando en las comisiones de Cultura, Equidad y Género y en la de Feminicidios. Participó también en la reforma constitucional para el derecho a la cultura, así como a la reforma al artículo 40 para definir en 2010 al país como una república representativa, democrática, federal y laica. Ha sido secretaria de Cultura del CEN del PRI. En 2016 fue designada por el Ejecutivo Federal y participó como diputada constituyente para la redacción de la Constitución de la Ciudad de México. Ha recibido numerosas condecoraciones y medallas por su trabajo en distintas áreas y facetas del servicio público. En 2018 fue candidata al Senado por el principio de mayoría relativa. Actualmente es directora general de la revista Siempre. Como podrán ver, y esto lo conocemos, insisto, porque es una figura pública, tenemos una mujer de gran trayectoria e impacto en la vida nacional. Ahora, déjenme entrar en materia en lo que toca la intervención de esta noche. Temas, insisto, que hemos venido ocupando y madurando y que es importante meternos de lleno para abrir la plática que amablemente hoy ha accedido a tener con nosotros Beatriz. El accidente democrático de 2018 ha generado grandes distorsiones en lo que es la conducción del país. El desempeño del actual gobierno es inexplicable en muchos rubros, destructivo en grandes temas y con grandes deterioros en lo general. Nunca en los últimos 100 años hemos tenido una crisis de las dimensiones que tenemos hoy en día. La crisis se desdobla a temas sanitarios, económicos, de inseguridad y próximamente, según nuestro diagnóstico, lamentablemente, también veremos que va a impactar el sector financiero. El impacto que esta situación tiene en el país es solamente tan grave como se piense en la incapacidad del actual gobierno para manejar a la nación, para manejar y administrar todas las tareas que son de su competencia. De hecho, la impericia, ineptitud y ligereza han ocasionado que estemos viendo el deterioro aún mayor del que se tendría de haber tenido una función mucho más puntual y mucho más profesional en presencia de una pandemia mundial. Por ello es que tener hoy a Beatriz y su examen acucioso es tan importante. Tenemos que entender cómo opera el gobierno hoy en día, cuáles son las palancas que la ciudadanía tiene que empujar para revertir trayectorias destructivas y de desolación que se aprecian con toda claridad. No quisiera quitar mucho más tiempo para lo que es importante, que es escuchar a nuestra invitada y que seguramente nos va a dar un gran impulso de entendimiento para mover conciencias en un tiempo tan importante como el actual, en que para muchos de nosotros lo que estamos viendo es de suma preocupación y de necesidad de claridad para el rumbo que debemos tomar los que queremos rescatar al país del abismo autoritario, demagógico y populista al que nos quiere llevar lamentablemente el gobierno federal actual. Beatriz, muchísimas gracias nuevamente por tu participación en esta cadena de eventos de los amigos de UNE México. El foro es tuyo y después de tu presentación podemos justamente atender preguntas que los asistentes nos puedan allegar en el módulo que dice Q&A, Questions and Answers, preguntas y respuestas, en la herramienta de Zoom. Yo voy a ir capturando estas preguntas y las iré formulando o las iré teniendo, digamos, en un documento para facilitarte que al concluir tu presentación yo te pueda ir, presentando las preguntas que se vayan acumulando. Trataré de hacerlo temáticamente y hacerlo ordenadamente para que sea lo más sencillo poder presentarlas y que las escuchemos de tu viva voz. Muchísimas gracias, Beatriz. El foro es tuyo y te dejo en compañía ya de nuestra membresía, que ya está llegando a 200 asistentes. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a UNE México y de manera especial a ti, mi querido amigo Juan Francisco Torres Landa, pues por darme la oportunidad de estar con este amplio auditorio que nos acompaña desde todos los puntos de la República Mexicana. Bueno, cuando Juan Francisco me pidió elegir el título de la conferencia, Ciudadanía y Autocracia, consideré que había llegado el momento de definir la responsabilidad que tenemos los ciudadanos para evitar la consolidación de un régimen autocrático como es el que se encuentra en este momento en el poder. Mucho se critica a las dictaduras y mucho se critica a los dictadores, pero casi nunca se habla de la responsabilidad que tiene un pueblo
en el triunfo o en la permanencia en el poder de este tipo de regímenes. Voy a iniciar con lo que puso William Shakespeare en boca de alguno de sus personajes que, como coro griego, obligaban y obligan en sus obras a reflexionar al lector. ¿Cómo? Se pregunta el autor de Ricardo III, el autor de Julio César. ¿Cómo es posible que todo un pueblo caiga en manos de un tirano? ¿Por qué una gran cantidad de individuos aceptan ser engañados? ¿Por qué alguien se deja arrastrar por un líder que a todas luces no está capacitado para gobernar? Semejante desastre, decía el escritor inglés, solo se produce cuando la sociedad lo permite, cuando por miedo, complacencia, ignorancia o pasividad, esa sociedad se convierte en cómplice del tirano. Hoy, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿qué hicimos para merecer esto? Bueno, pues lo que hicimos como sociedad fue no leer correctamente las señales. Desde hace 20 años llegó al escenario público, político, alguien que hablaba, caminaba, vivía, se relacionaba y sobre todo actuaba y pensaba como tirano, pero que quienes ayudaron a llevarlo al poder creyeron que iban a poder negociar con él igual que con cualquier otro tipo de político. Este hombre que hoy duerme en Palacio Nacional, llegó ahí gracias al vacío de poder que ya existía desde hace tiempo en México, al profundo debilitamiento de sus instituciones, al profundo descrédito de los gobernantes que lo antecedieron. Así que hoy tenemos que encontrar la fórmula para deshacernos de un populista sin escrúpulos que no tiene el menor interés en mejorar la situación del país y menos de mejorar la situación de los más pobres, a quienes utilizó para llegar al poder y que hoy se convierten en sus principales víctimas. La pregunta entonces que hoy tenemos que hacernos es, ¿qué papel estamos dispuestos a desempeñar los ciudadanos en el desastre mexicano? ¿Y qué instrumentos tenemos a la mano para contrarrestarlo? El único instrumento que nos da un sistema democrático como el nuestro, pues es sin duda los procesos electorales, la democracia electoral. De tal forma que la sociedad organizada está obligada a exigir, por un lado, a los partidos políticos de oposición, formar coaliciones entre ellos y con la ciudadanía para formar un frente común que les permita ser competitivos en las próximas elecciones. Tenemos que tener presente que esas elecciones no van a ser unas elecciones más, que no se van a llevar a cabo en condiciones normales, donde no solamente van a estar en juego 21.368 cargos de elección popular, sino que son elecciones en que se va a decidir el futuro de México como nación. Si vamos a seguir siendo una república democrática o si nos vamos a convertir en un estado totalitario. ¿Por qué lo digo? Porque si Morena vuelve a quedarse con la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que veremos después de ese triunfo es la formación, es la convocatoria a una asamblea constituyente que se va a encargar de derogar el texto constitucional vigente para aprobar otro, redactado, hecho a la medida de un presidente que quiere tener poderes absolutos. Esa es la importancia que tienen los comicios
del junio de 2021. Democracia o autocracia, derecho y libertades o represión y arbitrariedad. Estamos ante el proceso electoral más trascendente, diría yo, de la historia moderna, más importante incluso y con mayor repercusión que si tuviéramos que elegir al próximo presidente de México. Lo que sucedió, por ejemplo, el pasado fin de semana con la voltereta que dio el Instituto Nacional Electoral con respecto al registro de México Libre, encendió las alarmas. Fue una señal clarísima de cómo pueden ser presionados los órganos electorales desde Palacio Nacional para que los resultados favorezcan a Morena, o bien para declarar nulas las elecciones en caso de que sea derrotado el partido en el gobierno. Ver a López Obrador sentado bajo un árbol, con el vientre al aire, burlándose de un expresidente y dando el mensaje de que influyó en la decisión del INE para evitar el registro de un partido que encabeza su enemigo político, me hizo recordar a uno de los tiranos más tercermundistas en la historia de América Latina. Así que el activismo de la ciudadanía para ganar espacios a la autocracia a través de la construcción de alianzas entre partidos y sociedad va a ser definitivo para ganarle espacios a un régimen autoritario. ¿Por qué? Porque los partidos necesitan en este momento del ciudadano. Se encuentran en una situación de franca fragilidad. No solamente han perdido millones de afiliados y militancia, no solo han perdido prestigio y credibilidad, no solamente están vacíos y desfigurados ideológicamente, sino que también se encuentran doblegados y amenazados por el régimen. Para decirlo de otra forma, las organizaciones de la sociedad civil van a tener que salir a reforzar a los partidos políticos en beneficio de México. ¿Quién lo iba a decir? Un escenario de este tipo era impensable hace apenas 2 años, cuando ellos, los partidos, imponían sus condiciones desde la arrogancia de una autocracia, de una partidocracia. La pregunta es si todos los partidos están entendiendo que se encuentran en un escenario inédito, absolutamente desventajoso para ellos. Evidentemente, no todos están conscientes de esto. Insisten en reciclar prácticas que los autodestruyeron. Siguen pretendiendo imponer candidatos, siguen pretendiendo construir alianzas oscuras. Y es ahí donde va a ser tan importante el papel de nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, menciono la posición del PRI que me parece preocupante e incomprensible. Se han convertido en muchos momentos en aliados de Morena. Ya hay quienes aseguran que este partido está experimentando su 4ª transformación porque de PNR pasó a PRM, luego a PRI y hoy están por fusionarse con Morena. Pero una alianza entre partidos y ciudadanía, ¿para qué? Para recuperar sin duda el equilibrio en la Cámara de Diputados, para quitar poder al presidente de la República e impedir el atrincheramiento de un proyecto político que hemos dicho es eminentemente autoritario. Partidos y sociedad van a tener que sentarse en las mesas, negociar porcentajes de candidaturas ciudadanas y porcentaje de candidaturas de partido.
tendrán que definir en qué distritos pueden ganar determinados liderazgos. Y lo más importante, los partidos van a tener que impulsar una agenda ciudadana para poder ganar. Por primera vez en la historia de este país, son los ciudadanos los que podemos marcar el rumbo, los que podemos determinar las causas e intereses a defender y definir el perfil y la naturaleza de los candidatos. Estamos sin duda ante un fenómeno novedoso, ante la emergencia de una ciudadanía que nunca ha participado como podría participar hoy en el cambio del país. De la partidocracia estamos pasando al protagonismo de una ciudadanía en movimiento que puede incidir en la economía, en la salud, en la educación y en una gran cantidad de temas que hoy interesa a los mexicanos. Pero para tener éxito, las organizaciones de la sociedad civil tienen que ser acicates de la defensa de esas causas desde una gran movilización ciudadana. Una movilización que debería haber comenzado desde hace varios meses, pero que ahora, cuando arranca el proceso, habrá que iniciarla. Uno de los objetivos más importantes de esa movilización debe consistir en que la sociedad entienda la importancia de esta elección. Tenemos que decirle lo que puede estar en riesgo de volver a ganar Morena la mayoría en la Cámara de Diputados. Tenemos que convencer a esa sociedad de que vaya a votar a favor de la democracia y en contra de un régimen dictatorial. Tenemos que acercar a los ciudadanos a las urnas por considerar que podemos entrar en un escenario de abstencionismo. Me preocupó, por ejemplo, saber que de acuerdo a una encuesta, un alto porcentaje de mexicanos no tienen conocimiento de que va a haber elecciones el próximo año. Tampoco tienen conocimiento de cuáles son los cargos que van a elegir, si van a elegir gobernador, si van a tener que votar por alcaldes, si van a tener que votar por diputados federales o locales. Este desconocimiento habla de que hay condiciones propicias, suficiente ignorancia y despolitización para que el voto sea manipulado, comprado o condicionado. Otro factor que tenemos en contra es que el abstencionismo crezca como consecuencia de lo que mencionaba hace un momento Juan Francisco, de la pandemia, pero también de la crisis económica. En 2015, por ejemplo, en condiciones normales, la participación en las urnas, es decir, se trataba, como en esta ocasión, de una elección intermedia, la participación en las urnas fue apenas del 47%. Y este porcentaje podría aumentar, este abstencionismo podría aumentar si no hacemos lo necesario. El subsecretario de Salud, por ejemplo, acaba de anunciar que la epidemia se alargará hasta el mes de abril del próximo año. Dijo que en ese mes incluso podría haber un rebote. ¿Y por qué no, me pregunto, alargarla por motivos políticos electorales hasta junio? Estas son algunas de las muchas razones por las cuales tenemos que apurar a dar fuerza a la movilización. ¿Cuál es el reto? Hacer muestras, por ejemplo, las causas de las víctimas de la Cuarta Transformación. Hay madres de niños con cáncer que han muerto por falta de medicamentos. Hay familias enlutadas a causa de un sistema de salud desvalijado por la famosa austeridad republicana. Hay personal médico maltratado, exservidores públicos despedidos, millones de desempleados, mujeres a quienes se les ha negado atención en derechos humanos. En fin, hay una lista larga, dolorosa, de mexicanos que han sido atacados en sus derechos. Tenemos que ser capaces de trasladar
nosotros, las organizaciones ciudadanas, trasladar el dolor, el enojo e indignación que vemos en las redes, donde somos muy activos, pero ese dolor y esa indignación que hay en las redes, tenemos que ser capaces de trasladarlas a las calles y de las calles a las urnas. Me parece entonces que ha llegado el momento en que la sociedad organizada opere como un frente opositor bajo la gran causa de defender derechos, democracia e instituciones. Tiene que haber 100, 200, 1000 movimientos inspirados por un mismo espíritu y defendiendo al mismo tiempo causas locales, regionales, de comunidad. Están naciendo en el escenario nacional condiciones propicias para que la ciudadanía forme este frente opositor junto con otros actores. Junto con otros actores que comienzan a convertirse en contrapesos del gobierno federal. Me refiero, por ejemplo, al bloque de gobernadores que están agrupados en la Alianza Federalista, con los que hicieron el bloque que decidió dejar CONAGO, abandonar CONAGO por considerar que ahí ya no había condiciones para el diálogo con el presidente, e incluso hay condiciones para unirse con alcaldes que también se están agrupando para exigir recursos a la federación que les han negado. Entonces estamos ante lo que puede ser una suma de sumas que podrían darle un vuelco a los resultados electorales. Si partidos de oposición, más organizaciones ciudadanas, más bloque de gobernadores, más bloque de alcaldes, más empresarios, más víctimas, más asociaciones de profesionistas, más campesinos, si todos vamos juntos, esto marcaría la diferencia el próximo año. Hace un momento estaba, por ejemplo, revisando las preferencias electorales para gobernador. Solo en Querétaro gana el PAN. En los otros 14 estados, Morena llega a estar hasta 20% arriba del resto de los partidos políticos. Esto significa varias cosas. Significa la falta de líderes, significa la falta de propuestas por parte de la oposición, pero también que hay mucha gente que no está vinculando las malas condiciones en las que se encuentra, el demérito de su calidad de vida con un gobierno fallido, con un gobierno que no da resultados. Y una de las cosas que tenemos que hacer es que la gente vincule estas dos cosas. Lo mal que le ha ido con los errores de un gobierno que no ha sido capaz de dar respuesta. Tenemos que salir a hablar, tenemos que salir a caminar, a manifestarnos, a protestar, a acompañar y a defender la demanda de las gentes. Esta es la única forma, me parece, en que podemos combatir a los abstencionistas y a los indecisos. ¿Qué quiere ver la sociedad? ¿Qué quiere ver la ciudadanía? La ciudadanía necesita ver liderazgos, necesita a alguien a quien seguir, a quien creer. Por eso creo que muchos de los líderes que encabezan organizaciones ciudadanas tienen que salir a estimular el ánimo para construir este gran movimiento nacional que necesitamos. Uno de los temas que tienen que estar en la agenda de resistencia y movilización es quitarle legitimidad y credibilidad a los funcionarios del gobierno. Hay que señalarlos como colaboracionistas de un dictador y de una dictadura. Por más buena que haya sido como ministra de la Corte, por ejemplo, la actual secretaria de Gobernación, va a tener que cargar y va a tener que ser recordada como una funcionaria que avaló la constante violación del Estado de Derecho. Cientos de acciones
que han tomado el gobierno federal y que han afectado seriamente los derechos humanos, la economía, las libertades, la libertad de expresión, el derecho de las mujeres, el derecho de la infancia. Necesitamos entonces decirle a la sociedad, aunque parezca obvio, que lo que está sucediendo en México no es normal, que este no es un gobierno populista más, que no es inofensivo y que podría intentar no terminar en la fecha en que marcan los tiempos legales. Uno de los objetivos más importantes que tendría una mayoría opositora que pudiera ganar la Cámara de Diputados sería la de comenzar a desmantelar la dictadura, revirtiendo leyes que fueron aprobadas por este régimen y que atentan a todas luces contra el orden constitucional. Termino diciendo, los dictadores necesitan de los ciudadanos para mantenerse en el poder. Necesitamos entonces que los ciudadanos dejen solos al dictador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. He estado muy ocupado capturando todas las preguntas. Creo que tengo hasta ahorita justamente la esencia de todas las preguntas. Si quieres, lo que alcanzo a ver es que hay como dos grandes temas y en torno a ellos tengo ya como 15, 16 preguntas, pero creo que lo podemos abarcar temáticamente, primero con lo que es elecciones 2021 o elecciones en lo general, pero 2021 como una aduana necesaria, y luego hay otra fase de las preguntas que tiene que ver con temas de tareas de gobierno, si te parece. Entonces creo que podemos abarcar primero la agenda de 2021 y te puedo hacer ahí un resumen de un bloque, digamos, de algunas preguntas para que las respondas en bloque y luego hacemos lo mismo y luego ya pasamos al siguiente tema, si te parece. De acuerdo. Muy bien. A ver, ahí te va un par. Hay una primera pregunta que es un poquito extensa, pero la dejé tal cual porque de ahí como que recogía varias de las inquietudes que estaban contenidas en varias otras preguntas. Entonces la dejé a propósito de esta manera. Esta pregunta dice como lo leo ahora. Dice, Beatriz, con el ánimo de estar mejor informados y poder definir mejor nuestro proceder frente a las elecciones intermedias, hemos atendido muchos y variados expositores. Hoy nos queda claro que lo único que nos debe interesar es reducir la penetración de Morena y parece que la única acción o la única posible acción tiene tres modalidades o tres distintos rubros. Atraer a los indecisos, que parecen ser la mitad de los votantes, cómo sumar a las distintas vertientes ciudadanas o sociedad civil y cómo convencer a los partidos para unirse. La pregunta aquí es cómo se puede dar esta gran coalición, ¿no? En sentido similar, hay otra pregunta que dice, ¿por qué es que la oposición se nota tan ausente? ¿Qué temores tienen? Y la última de este bloque, que voy a poner aquí también, dice, si la unidad de los partidos de oposición es tan necesaria, ¿por qué es que no se tiene esa posibilidad más visible y activa? ¿Qué debe hacer la ciudadanía para exigirla y generar ese frente común? Y ahí me detengo. De acuerdo. Cómo no. Gracias, Juan Francisco. Y gracias a quienes hicieron las preguntas que son, por supuesto, muy puntuales. Bueno, atraer a los indecisos. Bueno, de eso depende mucho precisamente el que los partidos políticos de oposición, junto en este caso con la ciudadanía, porque creo que así debe de ser pensado de aquí para adelante, podamos construir una agenda de propuestas lo suficientemente atractivo. Uno de los grandes pendientes que ha tenido la oposición, pero que también tenemos los ciudadanos organizados, es la construcción de lo que se ha llamado esa nueva narrativa de nación. Una nueva narrativa de nación que pueda contrastar con ese país de la destrucción, con ese discurso destructivo, que apuesta a la mediocridad y apuesta al empobrecimiento y a la pauperización del país.
Creo que los mexicanos necesitamos en este escenario donde se han sumado tantas crisis, la crisis económica con la pandemia, con la crisis social, política, con la falta de esperanza, creo que estamos en condiciones de poder ofertar un modelo de país viable que apueste al crecimiento, que apueste a la calidad de vida, que apueste, por supuesto, a una distribución de la riqueza con justicia, pero que permita a los mexicanos tener una mejor calidad de vida y que nos dé otra vez la oportunidad y de tener el derecho a soñar. Hace mucho que los mexicanos no podemos soñar y tenemos derecho a soñar y a soñar a partir de propuestas muy reales y muy viables en cada uno de los rubros. Este es un país que necesita ser no solamente reconstruido, tiene que ser vuelto a ser. Tenemos que volver a hacer que México nazca a partir de nuevos paradigmas y creo que eso es lo que se puede ofertar perfectamente a la sociedad. Ahora, ¿cómo convencer a los partidos? Bueno, yo creo que en eso estamos muchas organizaciones ciudadanas. Creo ciertamente que la mayor parte de los partidos entienden que no pueden ir solos a la próxima elección. No tienen con qué hacerlo. Ni tienen la suficiente militancia, ni cuentan con el suficiente voto duro, y menos cuentan con el respaldo y la credibilidad de los electores. Ellos lo saben y esa es la razón por la cual muchos de ellos están conscientes que tienen que echar mano de candidaturas ciudadanas, de buenos líderes ciudadanos para poder ganar y sobre todo para poder ganar en los distritos y en los espacios más competidos. La construcción de las coaliciones se van a tener que llevar a cabo entre espacios muy consolidados, donde una sociedad ya muy organizada, junto con las dirigencias de los partidos, se puedan sentar a las mesas a partir de una agenda, de un programa, para saber exactamente qué es lo que se puede negociar en términos de porcentajes de candidaturas. ¿Por qué por qué la oposición está ausente? ¿Por qué tiene miedo? Bueno, es por algo muy concreto. Porque, por ejemplo, tenemos en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, pues hay ahí muchos exgobernadores, hay muchos exsecretarios de Estado que sin duda cuentan con expedientes a partir de los cuales el gobierno federal los está chantajeando para silenciarlos. Esa creo que en términos muy pragmáticos esa es la razón. Pero también hay otra cosa. Yo también ahí veo una gran incapacidad de los partidos políticos por renovarse y poder estar ofreciendo, tener capacidad de ofertar esa nueva propuesta de nación de la que estamos hablando. Están paralizados, no tienen ideas nuevas, no están viendo y ni han tenido capacidad de tomar y de asumir posiciones de avanzada, novedosas, como son las que se necesitan en este momento. Pero yo, sobre todo, los veo miedosos, los veo temerosos, y por el otro lado, pues veo que efectivamente, desde el gobierno, hay toda una operación muy clara de chantaje y de presión en contra de ellos, no solamente para que no se pronuncien, sino para que no formen alianzas que puedan impedir el triunfo de Morena el próximo año. Gracias, Beatriz. Déjame te paso las siguientes que he estado aquí. No sabes la cantidad de preguntas que están fluyendo, lo cual es resultado natural del interés que despierta todo lo que nos has expuesto. Insisto, lo he tratado aquí de aglomerar. Te van a otras tres que he estado de alguna manera aglomerando. La primera es, ¿cómo podemos atraer a los jóvenes a las tareas políticas del país?
¿Es factible que en este grupo venga un impulso de rechazo a lo que la 4T está haciendo? Siguiente, hay varias preguntas en torno a México Libre y las aglutiné también. Preguntan, ¿no sería momento de que los Calderón se sumen a los demás partidos? Parecería que México Libre pulveriza el voto opositor del PAN. ¿No será por ello entonces mejor que igualmente se sumen a esa fuerza política? ¿Será cierto que el PAN opera para que no le den el registro? ¿Debe el PAN ofrecerles puestos de dirección? Ese es en torno a México Libre. Y la última del bloque es, si a pesar de todo lo que se ha sabido, y tú algo dijiste justamente en tu exposición, la pregunta es si es creíble y confiable el INE. ¿Qué pasará si Morena pierde las elecciones de 2021? ¿Se anticipa que AMLO realmente avale o más bien que descalifique el proceso y dónde quedará el INE en esa situación? Y me detengo ahí. Bien. Bueno, son muy diversas, pero a ver, vamos a tratar de darles respuesta. ¿Cómo atraer a los jóvenes? Bueno, yo creo que a los jóvenes hay que invitarlos a que se conviertan en protagonistas del cambio. Yo he escuchado a los jóvenes y hoy los jóvenes, bueno, yo les hablo de algo muy personal. Yo soy abuela de 2 jóvenes, uno de 15, uno de 11, y tienen una cantidad de información impresionante como todos los chicos que hoy, y no están, junto con muchos otros con los que he platicado de distintos ámbitos socioeconómicos, de distintos orígenes culturales, no están a gusto, no están de acuerdo con lo que están sucediendo y son terriblemente críticos con lo que ocurre. Están viviendo a muy temprana edad la crisis más profunda de toda la historia y lo están viviendo en sus casas. Lo están viviendo cuando ven que sus padres están perdiendo el empleo, cuando tienen que cambiarlos de escuela, de una escuela privada a una pública, porque sus padres ya no les pueden pagar una colegiatura. Entonces, hoy los jóvenes están muy informados y están muy conscientes y creo que también hay que movilizarlos para que se conviertan en protagonistas del cambio y de que sean ellos precisamente voceros de ese nuevo país que merecen y que sin duda imaginan mejor que nosotros. Ahora, Calderón debería de unirse, pues bueno, a mí me encantaría, no, habría que preguntárselo, a mí me encantaría que Calderón, que Margarita Zavala fortalecieran a Acción Nacional. A mí me gustaría que Acción Nacional fuera una opción electoral muy fuerte. Yo creo que sí, sin duda fue un error en mi manera personal de que Calderón pretendiera ser un partido político que sin duda lo único que hubiera logrado es pulverizar, por supuesto, el voto, llevarse a panistas hacia otro lado y no sabemos exactamente con qué éxito. El PAN opera para que no lo sé, hay versiones, efectivamente lo he leído, que hay versiones, que hubo acercamiento incluso con el mismo INE o el mismo gobierno para que esto ocurriera, no lo sé, es algo que desconozco. Y aquí hay una pregunta fundamental, si es creíble el INE. Yo, como muchos de ustedes, realmente me quedé desconcertada con esa voltereta que en menos de 24 horas dio el INE, porque todos dábamos por hecho, dado la información que oficialmente se dio, de que México Libre había conseguido el registro junto con la nueva versión del PES. Y sin embargo, en menos de 24 horas, vimos de pronto cómo varios consejeros electorales dieron un vuelco. Y la percepción, que a mí a veces es más importante la percepción que la realidad, la percepción es de que hay un INE que aceptó doblegarse ante las presiones del presidente de la República,
Y el presidente de la República, mañosa y perversamente, se encargó de construir y de fortalecer esa percepción de que él tenía injerencia y de que había presionado al INE para que no le dieran el registro a ese nuevo partido político, donde creo que ahí pierde terriblemente la democracia y sin duda la autonomía de los órganos electorales, que hoy, ante una de las elecciones más complejas, va a ser importantísimo que mantengan la credibilidad y la legitimidad. Así es que, por lo pronto, el mensaje que dio el presidente fue un golpe terrible a los órganos electorales, y por el otro lado yo lamento mucho también que los consejeros electorales no se hayan sostenido en lo dicho. Y si pierde Morena, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer AMLO? Bueno, yo lo creo, a este camarada yo lo creo capaz de lo que sea. No ha tenido el menor escrúpulo en los meses que tiene como gobernante de respetar la ley, de respetar las instituciones, así es que se le puede ocurrir cualquier cosa y para eso también los ciudadanos organizados tenemos que estar preparados. Sí, tienes razón, Beatriz. Un politólogo amigo nuestro dentro del equipo de UNE México nos recordaba hace poco que no ha habido una sola elección que el presidente actual haya reconocido, salvo las que gana. Pero en todas las demás, y ha perdido varias, nada más ha ganado 12 y nada más ha reconocido esas dos. Todas las demás están tildadas de fraudulentas, de apócrifas, etcétera, etcétera. Solamente son buenas las que gana, y en este caso son dos, ¿no? Es un mal presagio, Una efectivamente. observación esa, Juan Francisco, así es. Sí. El siguiente es la última parte de este bloque de elecciones 2021. Reza como sigue. Dice, ¿cómo se haría esta alianza de la sociedad civil si los ciudadanos actualmente no confían en los partidos políticos? ¿Cómo se puede lograr entonces motivar a que los ciudadanos confíen en esta alianza e incluso salgan a participar y votar masivamente el día de la elección? Siguiente pregunta es, si se piensa que realizar este movimiento opositor debe tener como objetivo solamente 2021 o si también debería de abarcar y ser más, digamos, incluyente y progresivo para también ver de una vez a 2024. En ese sentido, la pregunta es si para que se dieran estos objetivos es necesario tener un líder visible o cómo es que se le puede arrebatar la agenda al presidente. La última pregunta o las últimas dos preguntas de este bloque es ¿cómo es que se puede vencer el voto proveniente de los programas sociales, que parece generar una dependencia como tal? Y concatenado con ello es el poder de las mujeres como un factor importante del cambio. Incluso se dice, y yo ahí eché algo de mi cosecha, lo debo de confesar, que contra las mujeres ni siquiera AMLO ha podido ir en contra. Hay una propuesta aquí concreta de que se necesita de un liderazgo de mujeres tan arrojadas y tan valientes como el de Beatriz. Y yo suscribo también esa frase. Muchas gracias. La primera es muy importante, hasta dónde la sociedad podría votar en una alianza entre sociedad civil y partidos cuando no creen los partidos. El tema es que quizás estamos en el peor de los mundos, pero no hay de otra. Los ciudadanos por sí solos no podemos ir porque ya hemos tenido experiencias en las elecciones pasadas que por sí solos no ganamos. La ley está hecha para que el candidato independiente o el candidato ciudadano por sí solo no pueda ganar. Ni cuenta con los recursos, ni cuenta con la estructura con la que cuentan los partidos políticos para poder hacer campaña. Tampoco puede tener a su mano la organización suficiente, el número de personas, la maquinaria que necesita un candidato para poder hacer proselitismo y para poder ganar, para poder tener propaganda. Así es que esta alianza va a ser tal vez un mal necesario por un lado, pero va a ser imprescindible porque no hay de otra. Y tenemos que convencer tanto a los partidos políticos de construirla, como también decirle
a la ciudadanía, que además es lo único que permite la ley. Así es que aquí no hay para dónde hacerse. Ahora, ¿solamente el 2021 o hasta el 24? Bueno, sin duda, este reto es hasta el 24, pero yo creo que tenemos que ir quemando etapas. Y el primer objetivo y la primera etapa es ganar el 2021, que es el que tenemos enfrente. Si no ganamos el 2021, menos vamos a poder ganar el 24. Porque si no ganamos el 2021, Morena, la llamada cuarta transformación, se va a consolidar en el poder. Va a contar con todos los recursos legales, económicos, políticos para hacer lo que quiera. Mencionaba ya hace un momento el tema de la Constitución, que a mí me parece de lo más relevante. Si ellos ganan el 21, van a poder modificar a su antojo la Constitución como lo hizo Chávez en Venezuela, y a partir de ahí creo que el país podría entrar a una etapa, a un túnel sin retorno, porque entonces sí podrían tomar la decisión de prolongar el mandato presidencial, podrían hacer lo que quisieran con la división de poderes, podrían anular todos los órganos autónomos y todos los contrapesos. Entonces, creo que por eso es tan estratégico en este momento pensar en el 2021. Y es lo que tenemos que salir a decirle a la gente, concientizar a la gente de la importancia que tiene ganar esta elección. Ahora, para el 24, claro, hoy necesitamos muchos líderes, porque van a ser candidatos a diputados, a gobernadores, alcaldes, pero por supuesto, para el 24, yo espero que antes del 24, pues ya comencemos a tener alguno o un par de líderes que puedan jalar toda la simpatía nacional para poder ganar la presidencia de la República. Ahora, ¿cómo vencer a los programas sociales? Bueno, sin duda, estamos peleándonos y vamos a tener que luchar contra Goliat, sobre todo en una sociedad que ha sido mal acostumbrada a entregar su voto a cambio de migajas. Esto es absolutamente cierto. Una sociedad que ha sido mal acostumbrada, mal educada, porque luego no mueve un dedo si no le das a cambio algo. Y contra eso, sin duda, hay que luchar, pero pues también depende de nosotros, los ciudadanos, que tenemos que llevar a cabo una serie de denuncias, porque efectivamente, desde antes de que López Obrador asumiera el cargo, comenzó a planear el gran fraude electoral para el 21. Comenzó a construir que si el Banco del Bienestar, y a repartir tarjetas y a hacer todo un desvío de recursos públicos destinados a mantener a su poder, a su partido en el poder en el 21. Estamos ante la construcción del fraude electoral más grande de la historia y hay que denunciarlo. Y bueno, y pues evidentemente no, ya vimos que no lo vamos a quitar de las mañaneras, porque pues ya mandó decir que él no se va y que él tiene derecho a seguir informando. Entonces, pues va a ser una lucha permanente. El poder de la mujer, sin duda, el 8 y 9 de marzo ocurrió, como ustedes saben, una impresionante movilización. Las mujeres no solamente ganamos las calles, sino que paramos a este país al día siguiente. Y ese movimiento está dormido. Se nos atravesó la pandemia y hay que volver a despertarlo. Sin duda, el liderazgo de la mujer va a ser muy importante, sobre todo porque tenemos a un presidente misógino que ha quitado recursos, presupuesto, que ha eliminado programas de equidad de género y sobre todo que ha sido sordo a las necesidades de las mujeres más pobres. Les quitó los centros de atención para cáncer de mama, le ha quitado refugios a las mujeres violentadas,
Así es que las mujeres estamos muy enojadas con él y creo que hay condiciones para que se puedan volver a movilizar en un voto muy importante que lideren las mujeres en su defensa de derechos. Gracias, Paco. Muy importante sin duda este tema que además, dicho sea de paso, en temas en rentabilidad electoral, las mujeres representan el 52% de la población, así es que Claro. como quiera uno ver, por justicia, por equidad y por rentabilidad electoral, me parece que es un foco absoluto de tener una estrategia exitosa. Repito, si tuviéramos el voto de las mujeres y además sumáramos el de los jóvenes, nosotros salimos sobrando, ¿eh? Así es que ahí hay un enorme reto y un enorme objetivo que ojalá pudiéramos lograr. En ese sentido, antes de pasar a tareas de gobierno, ahorita han estado en el chat insistiendo mucho, nada más dos puntos que no quiero dejar pasar, Beatriz, hay mucha insistencia de frena y de si esa, digamos, convocatoria que hoy en día es bastante exitosa, pudiera ser una fuerza ciudadana que eventualmente se sume a este otro propósito y cómo asegurar que esa transición y esa suma se pudiera llegar a dar. Y el otro comentario en temas, digamos, de elección o de campaña, hay la insistencia también en el chat de si una parte importante es quitar el foco del presidente y más bien concentrarse, dado que efectivamente la elección tiene un carácter eminentemente local, si a nivel eso de local, de estados, de municipios, de diputaciones, el partido Morena como tal, en cuanto a gobierno se refiere, ha hecho un papel bastante malo. Yo diría que básicamente desastroso. Pero si el elector no lo liga con esos resultados locales, si nos sigue viendo nada más al centro en Palacio, es difícil que haga esa conexión. No sé de estos dos temas antes de pasar a gobierno, ¿qué opinas? Sí, claro. Bueno, sin duda, digo, Frena es un movimiento muy respetable, sin duda podemos estar de acuerdo con él, podemos no estar de acuerdo con él, pero sin duda ha logrado ganar las calles, ha logrado estar en las calles y hacer ruido en un momento donde la oposición está retraída. Creo que eso es muy importante. Aquí el tema con Frena es que ellos habían hecho el cálculo de que el 1 de diciembre ellos lograrían que se fuera el presidente de la República, cosa que evidentemente no van a lograr. A mí siempre me pareció que esa apuesta era un tanto cuanto peligrosa porque no, digo, para un movimiento, para la credibilidad de un movimiento, porque evidentemente no se va a lograr. Pero sí, claro, lo ideal sería que toda la capacidad que ha venido acumulando Frena pudiera aportarla uniéndose y sumándose a otras movilizaciones ciudadanas. Yo creo que en este momento es tiempo de incluir, de incorporar, de sumar a todos, no de decir no a alguien por algo, por alguna razón. Yo creo que tenemos que estar todos juntos y seguramente en el momento, cuando los tiempos lo marquen, seguramente Frena, yo espero que así sea, va a tener que unirse a toda esta movilización nacional, porque al final del día creo que tenemos los mismos objetivos, ¿no? La defensa fundamental de la democracia. Ahora, cierto, y es decir, y diferentes estrategas así lo han mencionado y me parece que es correcto. En las elecciones vamos a tener que poner el acento fundamentalmente en Morena, en los gobiernos emanados de Morena, hablar de Morena y evidentemente no del presidente porque sabemos que pues hay un fenómeno muy extraño. En las encuestas nos marcan que pues la popularidad del presidente sigue prácticamente intocable y sin embargo esa misma población que está apoyando al presidente o que tiene una buena opinión del presidente no tiene la misma opinión respecto a temas como el de salud, la pandemia, la seguridad, donde evidentemente está inconforme. Entonces, claro, ahí la habilidad de los candidatos va a ser precisamente marcar esa diferencia y concentrar, porque además el presidente pues no va a estar en sentido estricto en la boleta. El que va a estar en la boleta pues va a ser el nombre de Morena.
Y a eso hay que pegarle, y a eso hay que tirarle y dejar ver que efectivamente el error y el fracaso y la razón por la cual estamos como estamos es producto de gobiernos de Morena que han fracasado por su inexperiencia y por su ineptitud. Entonces, creo que, no sé si contesté. Sí, perfecto. Y de hecho, este último comentario tuyo lo hilo también con algunos comentarios. El chat, te digo, está muy activo y justamente si uno lograra, en opinión ahí de los que están participando, hay víctimas de este gobierno que efectivamente se reproducen y se generan justamente por malas decisiones. Hay alguien que comenta, de hecho es un buen amigo, Eduardo Gallo, dice que si lográramos conjuntar a todas las víctimas de delincuencia, de malas decisiones de gobierno, etcétera, pues ahí tendría que haber fácilmente 70, 80 millones de votos de los afectados. Entonces, nada más si lográramos, así como hablamos de las mujeres, como la mayoría de la población, otro sector poblacional que serían las víctimas de todas estas malas decisiones, incluyendo obviamente la parte de inseguridad, de pandemia, etcétera, hay un caudal enorme de personas que tendrían que solidarizarse con exigir un cambio en las personas que deban ser electas en 2021. Creo que en eso estaríamos de acuerdo. Alguien del chat también menciona que es parte de Frena y su comentario es, pues mire, yo no sé lo que hagamos, pero lo que sí seguro es que les vamos a quitar votos a Morena. Entonces, sea antes, si es que logran el objetivo, que yo también creo que no es dable, creo que seríamos de los sorprendidos si eso sucediera, pero claramente es un movimiento que debería de aportar a la lucha para abonar al otro grupo que se conforme por la ciudadanía y eventualmente por los partidos de oposición. Cerraría yo ese tema también. No sé si tuviste de casualidad oportunidad, Beatriz, de ver el editorial de Federico Reyes Heroles de hoy. Lo que pasa es que él justamente hoy habla de este tema de la posible renuncia, incluso habla de un programa, una cápsula que editó, que es Código Magenta, donde hablan de que esto ya no es un escenario tan descabellado. Digo, vale la pena la lectura del artículo. Digo, Federico es un tipo pensante, es un tipo serio, y ya que lo diga él, pues uno piensa que a lo mejor ese es un plan B. De hecho, en el chat mencionan como el plan B de que pues dimitir y de alguna manera generar un gobierno de coalición, etcétera, y minimizar la debacle, no sería tan mala idea. Creo que con eso no estaríamos en desacuerdo. Yo lo veo lejano, pero bueno, está bien comentarlo, ¿no? Claro. Eh, Es correcto, Juan Francisco. Sí, leí lo de Federico y también vi ese reportaje, esa cápsula que hizo Reporte Índigo, donde considera que en diversos momentos el presidente de la República ha hablado con añoranza y un poco ha anunciado que a partir del 1 de diciembre ya habría hecho todas las reformas que tenía que haber hecho para construir la cuarta transformación y para provocar el cambio. Yo realmente me encantaría creer en esto, pero un poco conociendo el perfil psicológico del presidente de la República, vería muy difícil que renunciara al poder. Es decir, es un hombre que se alimenta, si algo lo alimenta, podría no comer sus tamalitos tabasqueños, y seguir viviendo, pero de lo que no puede dejar de alimentarse es del poder. Entonces, quién sabe, habría, pero es interesante de cualquier manera el escenario que ahí se plantea. de acuerdo. Déjame pasar a temas de tareas de gobierno. Y repito, el chat sigue activo, lo estoy tratando de alimentar lo que tenemos aquí, pero déjame pasar a temas de gobierno y que, digo, no están tan aparte de lo que hemos venido comentando, pero simplemente para pasar por temas. Una pregunta aquí es, si sigue siendo una falacia el combate a la corrupción y la impunidad, ¿cómo es que se puede arrebatar este tema de la bandera de la 4T cuando en los hechos se demuestra que eso no es más que eso, un discurso que no tiene fondo? La segunda pregunta de este bloque dice, ¿qué tan cierta es la posibilidad de que haya un riesgo como tal de volvernos un país como el que se advierte hoy en día en Venezuela? Se piensa que Estados Unidos no lo aceptaría, pero esto no puede ser, digamos, el salvavidas del país. Debería haber otras acciones antes de entrar en una
trayectoria y una espiral como lo que significaría eso. Finalmente, en este bloque, o esta parte del bloque, y tiene también que ver con lo anterior, es si los proyectos de la 4T son todos faraónicos e inviables, la pregunta es, ¿dónde están los asesores del presidente? ¿Son simplemente cobardes, ineptos o inexistentes? ¿O cómo se comportan? Porque tendrían que haberle ilustrado los errores que esto significa, pero parece que no quieren contradecir al Tlatuani. Una expresión, de hecho, del secretario de Hacienda es que ya se les acabaron los guardaditos. Así es que yo no sé el año que viene, francamente, qué es lo que va a suceder. Hoy presentaron el decreto del presupuesto de egresos y pues parece que viene con enormes carencias porque, insisto, ya se gastaron los guardaditos, literalmente los fondos de prevención, los fondos de desastres, etcétera, prácticamente ya los drenaron. Entonces creo que vienen momentos bien complicados. Me detengo ahí para el siguiente bloque, Beatriz. Sí. Ojalá y me equivoque, pero creo que estamos ante un gobierno que va a ser uno de los gobiernos más corruptos en la historia del país. Efectivamente, yo creo que el tema de la corrupción no es más que un discurso y una estrategia incluso que se eligió desde campaña simplemente para dar la apariencia de que se iba a luchar desde todos los frentes en contra de la corrupción, tomar como bandera la corrupción para ocultar todo lo que se está haciendo. Simplemente esta llamada austeridad republicana, que como bien muchos han anotado es francamente suicida y que ha consistido no solamente en dejar sin recursos a todo el aparato público, sino que además se trata de desviar ese dinero y darle un destino que es absolutamente opaco y sin ninguna transparencia. Es decir, no sabemos a dónde está todo ese ahorro del cual ha venido hablando el presidente. ¿Y dónde están, por ejemplo, cada determinado tiempo se nos habla de subastas que se llevan a cabo en Los Pinos, donde se venden los automóviles que eran del gobierno, donde se han vendido las casas que se incautan al crimen organizado? Bueno, y la pregunta es, ¿a dónde va todo ese recurso? Se nos habla de hospitales y se nos habla de escuelas, pero no sabemos bien a bien cuál es el dinero de todo, el destino de todo ese dinero. Y tampoco sabemos exactamente qué se está haciendo con todos esos recursos que se le han quitado, por ejemplo, al sistema de salud, que han dejado sin medicamentos al Seguro Social, que han dejado sin protección a los médicos y a las enfermeras que están en la primera fila de guerra, en el primer frente de guerra para combatir la pandemia. No sabemos. Este es el gobierno más opaco que hemos tenido en los últimos tiempos. Así que sí, efectivamente, la corrupción es simple y sencillamente parte de un circo, es parte de una pantalla que se ha construido para no dejar ver las irregularidades con las que ellos están actuando y que hemos tenido conocimiento de esto a través de los audios, de los videos que hemos estado viendo y que se han filtrado y que según se nos dice, y hay algunos trascendidos, hay muchísimos otros más videos que hablan de cómo se entregaron cantidades impresionantes de dinero al entonces candidato, y no solamente por parte de funcionarios públicos, sino incluso de grupos criminales. Entonces, bueno, yo creo que en cualquier momento pues podemos ver escenarios jamás nunca pensados. El caso Lozoya pues es un evidente ejemplo de cómo el gobierno construyó todo un espectáculo y todo un montaje para dar la apariencia de que se está combatiendo la corrupción y al final del día está terminando por proteger al exdirector de Petróleos Mexicanos. Y además inventó, digo, Paco, que es abogado y sabe más que esto,
pues recurrieron a una figura para protegerlo, para que calle lo que le conviene al régimen que calle, para que hable lo que le conviene al régimen que hable, de tal manera que, bueno, pues estamos realmente ante una farsa. Riesgos de que esto se convierta en una Venezuela, bueno, de alguna manera esto ha sido una calca en muchos sentidos de los pasos que dio el chavismo, de los pasos que dio Maduro, y López Obrador con sus diferencias, pero no ha dejado de cumplir con esa agenda. Que Estados Unidos puede evitarlo, bueno, yo espero que a partir de noviembre pierda Trump las elecciones, porque tanto Trump como López Obrador se han convertido en una especie de mancuerna, de un matrimonio muy bien habido. Los dos tienen un perfil populista muy parecido, el mismo discurso. Tampoco a los dos no les gustan las instituciones, ni les gustan los contrapesos, ni les gusta la democracia, ni les gusta la libertad de expresión, y creo que ellos se han entendido muy bien, ¿no? De alguna manera han terminado con cierta complicidad, y creo que si gana Biden las elecciones, de alguna manera creo que esto nos beneficiaría o beneficiaría a quienes consideramos que este régimen populista debe de no contar ya con los apoyos que cuenta en este momento desde Estados Unidos. Los proyectos de la 4T, bueno, que no haya asesores, bueno, es que tenemos a un presidente que a lo mejor tiene asesores, y sí los tiene, porque pues tiene, por ejemplo, un jefe de asesor que es el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas, pero pues, él es un hombre que no escucha a nadie. Se dice que la única que escucha de alguna manera es a su esposa, no lo sé, pero él se habla a sí mismo, él se asesora a sí mismo, y tan es así que su gabinete está ausente. Lejos de sentarlos todas las mañaneras ahí en unas sillitas a los pobres, pues no veo yo que tengan ninguna otra participación. Es un hombre que es incapaz de delegar poder, y por lo tanto, pues es un hombre que tiene una visión absolutamente vertical de lo que es gobernar. Así es que, pues yo no veo a asesores a los que puede escuchar, ¿no? Y una parte de la molestia ahorita que se nota ahí en el chat es que preguntan ante tantas irregularidades, opacidad, corruptelas, etcétera, ¿por qué no pasa nada, no? Y creo que tú y yo hemos comentado en varios foros que la ausencia de contrapesos, la ausencia de organismos realmente autónomos e independientes, una fiscalía que para efectos prácticos es una apéndice de la presidencia, pues no, por eso es que no vemos que las cosas sucedan. De hecho, ahorita que mencionabas lo de Lozoya, te iba a preguntar si este señor sigue sujeto a algún proceso, porque de repente debe ser digamos, la herramienta metodológica y de publicitaria más importante. En cuanto vimos a Pío, Lozoya desapareció del mapa como, como si ya no fuera un tema trascendente. No sé qué opinas de esto. Efectivamente, Paco, y además hay algo que, bueno, a lo mejor podría ser simplemente una anécdota, pero no sé si alguno de ustedes ha visto una fotografía o una imagen de Lozoya en México. No, Nadie. Está aquí, nadie sabe si está aquí. Es decir, todas sus supuestas declaraciones han sido absolutamente en secreto, sin presencia de medios de comunicación. No sabemos, no sabemos si realmente se encuentra en el país, o todo esto forma parte de la construcción de esta escenografía que se armó para hacernos creer que se está llevando a cabo el gran juicio de la historia. Bueno, ¿y qué tal si este cuate ni siquiera se encuentra en el país? No sabemos. Realmente creo que estamos ante un caso verdaderamente sorprendente, ¿no? sí, sí lo son. Déjame te paso las siguientes, que son las últimas que tengo aquí previstas. Una es, ante las carencias y todo lo que nos has descrito, Beatriz, ¿cuál sería el régimen político y el sistema de gobierno por el que debiera optar nuestra nación? Sabemos que obviamente viene 2021, pero vaya, se vale especular si efectivamente, y creo que tú lo has dicho en más de una ocasión,
hubo alternancia, pero no hubo realmente modificación al régimen de gobierno, no hubo una democratización plena. Entonces, algo creo que nos falta y eso, bueno, sería una exposición que podría durar varias horas, pero es un tema que está ahí en el chat. Lo otro, preguntan, es ¿qué se piensa de la desobediencia civil y cuáles son las herramientas a su alcance? Había una pregunta que la voy a citar, pero ya la contestaste, es ¿qué pasaría o qué impacto tendrían las elecciones de Estados Unidos en el devenir de nuestro país? Pero eso de alguna manera ya lo anticipaste, pero la cito simplemente para que se sepa que sí hicimos la pregunta. Y la última que tengo en el bloque es, ¿dónde están los empresarios y otros grupos que deberían ser mucho más vocales ante el desacuerdo y la manifestación de lo que no están de acuerdo y lo que realmente está pasando en el país? Gracias, Paco. Bueno, respecto al régimen político y de gobierno, bueno, pues yo creo que no hay que inventar nada. Simplemente esto ya está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que no hemos hecho nunca es cumplir con la Constitución. Nunca hemos trasladado el texto constitucional a la realidad nacional. Ese es el gran pendiente. Creo que esa es la gran deuda que tienen los gobernantes de México con el pueblo. Lograr hacer realidad los principios y las causas que están plasmadas, me parece, en una gran constitución. Es una constitución social, liberal, es una constitución que aboga por los derechos humanos, es una constitución que habla de división de poderes, que habla de democracia, de federalismo, que combate la centralización del poder. Bueno, yo creo que un futuro gobernante lo que tendría que hacer es eso. Y por supuesto el gran pendiente, cómo combinar el crecimiento que necesita el país con justicia social, con una correcta y justa distribución de los recursos. Esa es la gran deuda que existe en este país y es lo que tendría que hacer un buen jefe de Estado en México. Ahora, la desobediencia civil, bueno, pues creo que es parte de lo que hemos estado hablando. Desobediencia civil para que no se le haga caso ya al presidente, para que no se acaten sus órdenes y podrían ser llevadas a todos los extremos que ustedes conocen, esta desobediencia civil, pero que sin duda forma parte de todo un movimiento de resistencia. No doy ideas porque a lo mejor podría verme muy peligrosa, pero pues bueno, hay una serie de maneras de hacerlo. ¿Dónde están los empresarios? Bueno, yo quiero entender a los empresarios. Los empresarios tienen que estar para lo que están hechos. Ellos están hechos para construir empresas, para crear fuentes de empleo. Ellos están hechos para eso. Y yo entiendo la prudencia que ellos han tenido en todo este tiempo, incluso yo diría que hasta una extremada condescendencia con un gobierno que les ha cerrado la puerta, y a pesar de que ellos han estado ofreciéndole al gobierno toda una serie de opciones para que la crisis económica agravada por la pandemia no fuera tan profunda, y que la respuesta del presidente fue correrlos, cerrarles la puerta y negarse a hablar con ellos. Y por supuesto a no aceptar ninguna de sus recomendaciones. A mí me gustaría que los empresarios tuvieran una voz más fuerte, que tuvieran una posición más decidida, porque ellos también tienen instrumentos para poder hacerse oír y para poder presionar. Sin duda lo tienen. Quienes motivan la productividad, quienes crean fuentes de empleo, quienes pagan la mayor parte de impuestos, son ellos. Y ellos, por lo tanto, tienen herramientas para poder presionar. Pero
evidentemente no quieren enfrentarse a un político que en su vida habían imaginado que iban a tener enfrente y que es capaz de llegar incluso hasta la expropiación en caso de vengarse del sector empresarial. Creo que ese es el temor. La palabra diabólica, la palabra maldita es expropiación. No quieren invocarla. Y creo que esa es la razón por la cual han asumido una posición tan prudente. A nosotros, a muchos nos parece excesiva, pero creo que ese es el motivo de su silencio. Sí, creo que hay un tema ahí, digo, que es polémico, que fue aquella famosa cena de tamales en Palacio Nacional en que para muchos, me incluyo, se deterioró por completo la figura de lo que es una oportunidad de oro para haber convocado, por ejemplo, un gran pacto nacional frente a los riesgos que ya se advertían, tanto sanitarios, económicos, seguridad, etcétera, y en lugar de eso se derrocha capital político, tiempo, etcétera, en auspiciar una rifa que es francamente inexplicable porque es una burla por donde se le vea. Entonces me parece que ahí los empresarios perdieron una oportunidad de oro de quizá tener algún desencuentro con el Ejecutivo, pero mostrar cara de que había otros temas mucho más importantes que entrarle a esta pseudo rifa, falacia, burla, ¿no? En todos los sentidos. Aquí en el chat alguien dice, oye, no, pues lo que pasa es que primero van sus intereses y después va el país. Se vendieron, no han hecho realmente lo que corresponde, solamente unos cuantos hablan y hablan de Coparmex, como algunos de los que hablan sobre este tema. Hoy justamente me pasaban en un audio anónimo que hay autoridades de gobierno que se han dedicado a propalar la venta de los boletos, ya no solamente dentro de sus empleados, que por cierto están muy fregados en cuanto a salario y prestaciones por esta cuestión austericida, ¿no? De la que ya hablaste, pero por otro lado, a los proveedores de gobierno se les está conminando a que voluntariamente compren los boletos. Yo ya tengo una grabación donde esto no es un chisme, está ahí dicho y autoridades de la Ciudad de México están expresando de que deben de comprarle boletos y que les deben pasar los datos y las fotografías, etcétera, de los cachitos que compren. Entonces, caray, dedicar tiempo de gobierno a estas tonterías cuando tenemos más de 60,000 o quizá en números reales probablemente 180 o quizá 200,000 muertos, es realmente escalofriante y es algo con lo que no podríamos simpatizar ni sentirnos a gustos ni cómodos, pero ojalá que ese malestar ciudadano se traduzca en una fuerza que sea un contrapeso real en las elecciones en 2021 y, ¿por qué no? Brincado ese requisito que no es menor, porque coincidimos contigo, de que una falla en esa cita puede ser un delta, ¿no? En el cual encontremos una Y en el camino, en que no es, el regreso no es cómodo si fallamos a esa cita de 2021. Preguntan aquí justamente que cómo se debe activar la ciudadanía. Me parece que parte es esto de enterarnos y de pues involucrarnos en lo que viene, pero también en la movilización. Tenemos que convencer a vecinos, a colegas, a personas que estén en los colegios, en las universidades, con todo nuestro alrededor, de que efectivamente la cita es mayúscula. Les recordaría que tenemos dos datos muy importantes. Las elecciones intermedias normalmente baja el porcentaje de electores asistentes baja hasta en 20 puntos porcentuales. De los 60 baja a los 40. Este no es un tema menor porque el voto duro o acarreado tiene una potencia mucho mayor si el porcentaje de votación y las personas que acuden a las urnas es menor. Entonces, el único antídoto que tenemos como ciudadanía para evitar el arrase en la elección a base de voto duro, comprado, acarreado o el vocablo que ustedes quieran, es que salgamos masivamente a votar. Entonces, creo que tenemos una enorme obligación de ir por ello y también, por supuesto, en el mediano y corto plazo, es de avalar y sustentar que esta unión ciudadana que se está forjando y que tendrá elementos visibles próximamente,
tendría que tener justamente el apoyo y la movilización a nivel nacional para que justamente tenga el impacto que se quiere. No sé de esto, Beatriz, y a lo mejor ir cerrando, si quieras tener un comentario final sobre la materia. Correcto, sí, yo creo, Juan Francisco, que es correcto. Precisamente uno de los retos que tenemos como sociedad o ciudadanía organizada es precisamente conmover la conciencia, despertar la conciencia en este sentido, ¿no? La necesidad de ir a votar, lo importante que va a ser derrotar el abstencionismo. Y por eso yo decía que, bueno, tenemos que hacer una especie de tarea pedagógica con la sociedad, porque tenemos que explicarle por qué son tan importantes las elecciones que vienen. Yo les decía hace un momento que me parece que las próximas elecciones van a ser más importantes y más trascendentales que si se tratara de elegir al próximo presidente de México, porque lo que vamos a decidir es si nos quedamos, si vamos a permanecer como una república democrática, tal y como está concebida en la actual Constitución, o si nos vamos a convertir en un Estado dictatorial, totalitario. Estamos hablando realmente de que si vamos a vivir o que vamos a morir. Y esto hay que irlo a explicar a la gente. Hay que decirle que por eso es importante que debe de votar y de votar de determinada manera en su momento. Creo entonces, Paco, tú hablabas hace un momento de este pacto que debería de haber con los empresarios. Bueno, eso hubiera sido lo lógico, eso hubiera sido lo racional, eso hubiera sido lo moral, que un jefe de Estado hiciera una gran convocatoria con todos los sectores sociales y políticos para poder evitar que el país cayera en la crisis en la que está cayendo. Tenía que haber hecho una gran convocatoria de todo tipo para poder encontrar causas de solución a estas crisis, a esta suma de crisis. Sin embargo, pues que la respuesta es absolutamente enfermiza, no puede comprenderse. Esto no corresponde a un presidente que está obligado a buscar el bienestar de todo un pueblo. No hay palabras para calificar esta decisión de que cada quien se rasque con sus uñas, como de alguna manera lo ha expresado. Eso no se vale. Eso no corresponde éticamente a un presidente. Es por lo cual todas estas cosas tenemos que salir a decirlas para poder movilizar. Como bien dices, ahora lo que nos toca es la movilización a lo largo y a lo ancho del país. Yo por mi parte les agradezco muchísimo, muchísimo, mi querido amigo, y a todos ustedes que nos estuvieron acompañando por haber tenido esta oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias, Beatriz, por tu generosidad, por tu expresión, por tu inteligencia, por esa claridad que estoy seguro todos los asistentes lo van a agradecer. La sesión está grabada porque muchas veces no solamente los asistentes, sino otros más tienen acceso y de repente obviamente hay mucho más réplicas que el evento en vivo, lo cual la tecnología nos lo permite. Polo, no te he dado la palabra, no sé si tienes algún otro comentario antes de cerrar la sesión. Estás en mute. A lo mejor ahorita está sin audio. Si no, bueno, insisto, hay muchísimas expresiones de felicitaciones, Beatriz, para ti. Hay varias que dicen, Beatriz para presidenta y candidaturas y fuerza ciudadana, liderazgo de mujeres, etcétera. Así es que cosas que te entusiasman de que efectivamente yo te lo he dicho en privado y en público, que al país le urge tener mucho más mujeres. Le urge, de hecho, que ojalá que todas las candidatas en la siguiente elección fueran mujeres. A mí me daría una enorme felicidad. Yo creo que el país tendría mucho mejores resultados si eso lográramos. Ojalá así fuera. Gracias, Juan Francisco, y muchas gracias a todos por su generosidad. Pues voy a despedir la sesión. Lo que voy a aprovechar también es, además de volver a agradecer a Beatriz y a todos los asistentes, como ustedes saben, cada 3 semanas
con ese espacio estamos teniendo las conferencias de amigos de UNE de México y aprovecho para anunciar que justamente en 3 semanas, si no me falla el cálculo, es el día 29 de septiembre, es la siguiente conferencia, martes, a las 8 de la noche, y nos va a acompañar Max Kaiser, quien ustedes conocen, es un activista, una persona muy, pues de mucha propuesta y que justamente nos va a hablar de temas de corrupción y de temas de cómo entender esta y cómo luchar contra la misma y cómo activarnos en esos temas. Así es que seguramente será una gran charla, como todas las que hemos tenido, y hoy no nos ha fallado. Ha sido un gran momento. Muchísimas gracias, Beatriz. Al Ahora sí vamos a contrario. despedir la grabación y la sesión y nos veremos muy próximamente todos ustedes. Muchas gracias, que Muchas descansen. gracias y buenas Por noches. favor, síganse cuidando. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego.